Bueno, aquí estamos para tratar el tema de la Denis Marceau y con el ámbito del palacete incautado al Partido Nacionalista Vasco y al gobierno vasco. Es importante porque la memoria histórica progresa y al fin y al cabo puede establecerse la ventana de oportunidad para la recuperación de este histórico edificio que fue incautado por el franquismo y el fascismo en comandita, y para eso estamos, para comentar por qué debe de ser recuperado para los vascos. Porque cuando se establece el gobierno de Lehendakari Aguirre, estableció las relaciones con otros países y otros pueblos directamente, estableciendo un cauce de comunicación en París, en Londres, en Nueva York, como gobierno constituido de los vascos. Esto, evidentemente, tuvo su desarrollo a partir del año 37, cuando en el mes de junio tiene que salir de Bilbao, y luego en Trucíos, y luego en Santander, y luego en Barcelona, hasta que en el año 39 tiene que ir al exilio como marco del Estado español. Ahí se estaría la vinculación con París en primer término, hasta que en el año 1940 se establecería la invasión en mayo de Francia por parte de los alemanes, y el Endacari pues pasó la penuria y dificultad, como el señor Álvarez Lastra, panameño, en el corazón del lobo, hasta que apareció un año después, en el año 41, en América, en el área del Río de la Plata. A partir de ahí llegó a Nueva York y se estableció hasta el año 44, cuando pudo volver a París, y ahí había pasado algo. El Partido Nacionalista Vasco había recaudado dinero de los vascos de América y de Filipinas para construir, no construir, para comprar y adquirir, pero sí construir una sede en París, que era el Palacio de la Denis Marceau. El edificio estaba construido, se adquirió y se construyó sobre él una sede para la institución vasca primordial, como era el gobierno vasco. Cuando se establece el momento en el que se produce la desbandada del gobierno francés y la entrada de los alemanes en París, evidentemente es ocupado por los nuevos amos de la capital francesa, y por lo tanto pues, se establece el reclamo de las instituciones franquistas a través de, bueno, pues ya en el año 38 había sido Petén el embajador ante Burgos, cuando fue el reconocimiento, un embajador ante la corte de Franco, y Philippe Pétain era el jefe del Estado de la Francia de Vichy. Y por lo tanto, a través de esas vinculaciones, el franquismo trató de la incautación del edificio, cosa que acabó sucediendo en el año 1942, cuando uno de sus tribunales Quisling de ocupación de la Francia de Vichy le dio la razón al franquismo respecto a la titularidad de ese edificio, que había sido pagado por particulares vascos para el beneficio del gobierno vasco en el exilio, y tener ahí una sede permanente para esa institución, una especie de embajada. Después de la derrota del fascismo en Europa, a partir del año 45 se devolvió el edificio, lógicamente, al gobierno vasco, y durante los años finales del año 40 y principios de los años 50, la primera parte, en los primeros 2 años, pues se estableció ahí la sede, hasta el punto de que los nuevos equipos internacionales, el preludio de la Internacional Democristiana, se estableció allí, cuando un tal Konrad Adenauer llamó a la puerta y participó de las reuniones en las que el Partido Nacionalista Vasco, como había sembrado en la época previa con Pedro Basaldúa y otros dirigentes, Pedro Basaldúa en el ámbito de Chile y de Argentina, y otros dirigentes del Partido Nacionalista Vasco, habían sembrado de ideología democristiana en el ámbito de la América hispana. Bueno, pues ese elemento de la política internacionalista, los contactos, bueno, se ve frustrado porque en el año 52 suceden dos elementos que están interrelacionados, pero tienen la interrelación en la persona. El ministro de Justicia, que era un tal François Mitterrand, dio la orden, en primer lugar, de cortar las emisiones de Radio Euskadi que se hacían desde Iparralde, y por el otro lado, hacer caso a una reclamación franquista respecto a la sentencia del año 42
Recuérdese que en democracia una sentencia emitida por un régimen de ocupación, aunque sea bajo los sistemas jurídicos, deberían de establecerse que no son aceptables. No son aceptables unas sentencias en democracia, unas sentencias originadas en dictadura, y menos en un régimen de ocupación del país, como era el régimen de la Francia de Vichy. Pero en ese momento, en el año 52, fue aceptada por el Ministerio de Justicia y se procedió a desalojar a los ocupantes del gobierno vasco y del Partido Nacionalista Vasco y instalar a los españoles franquistas del régimen franquista en ese palacete de la Minemaso. Con harto dolor de corazón, el Endacari Aguirre tuvo que salir de ese local y tuvo que recibir la compra de amigos y de conocidos de otro lugar, en la Rue Singer, que suena a máquina de coser, pero se instaló hasta que en el año 1960, en marzo, falleció el Endacari Aguirre. Sobre su tumba en San Juan de Luz juró el Endacari Leizaola que estuvo hasta el año 79 en aquellas oficinas cuya llave llevó el resto de su vida, después de haberlas clausurado antes de volar a Bilbao y acudir en diciembre del año 79 al homenaje multitudinario en el momento en el que se producía la transmisión de poderes del Endacari al futuro Lehendakari Carlos Garaikoetxea, con el estatuto ya en vigor en diciembre del año 79, habiendo sido plebiscitado el día 25 de octubre del año 79. Y entró en vigor en ese diciembre y se produjeron las elecciones en marzo del año 80 y se pudo echar a andar otra vez en tierra vasca. Pero con estas circunstancias había cosas que recuperar. Había habido delegaciones del gobierno vasco en el exterior muy importantes, pero la más simbólica había sido la del palacete de la Avenue Marceau en París, que luego tuvo que trasladarse a la Rue Singer. La memoria histórica incluye todo, debe de incluir todos los elementos y todos los edificios a la hora de reparar el daño causado. Y el franquismo y España, a través de la herencia recibida por el franquismo, debe de establecer la idea de que ese palacete que pertenece a unos dueños originarios debe de retornar, a pesar de que actualmente tenga el Instituto Cervantes en su corazón. Eso puede establecerse en otro lado. Ese lugar es de los nacionalistas vascos y pueden establecer lo que consideren ahí, ya sea la embajada del gobierno vasco en París o cualquier otra cosa que se quiera establecer en este lugar, pero no es propiedad del gobierno de España. Es un lugar ocupado, es un lugar de infausta memoria para aquellos que se basaron en una sentencia del régimen de Vichy. ¿Se imaginan basar una decisión del año 52 en una sentencia de tribunales nazis del año 42? Eso no puede ser. Y por tanto, estas cosas que se van negociando y aparecen cada cierto tiempo en la prensa deben de valorarse en positivo, pero la cosa está en el que haya que ir a reclamarlo. Debería de ser automático. Debería haber sido hace décadas. Debería haber sido ya algo a hacer por humanidad. Pero digamos que no ha sido así. El camino ha sido tortuoso y puede que llegue a fin dentro de poco, con la reversión de la titularidad del edificio a sus legítimos propietarios vascos y desalojo del Instituto Cervantes, que tenga un espacio más grande en otro lugar. Este es un lugar céntrico al lado del Arco del Triunfo y por tanto los vascos merecen recuperar su espacio en el corazón de París. Esto es la verdad y esto es lo legítimo, esto es lo justo y esto es lo democrático, y por eso hay que dar gracias al Grupo Vasco y la presión ante los diferentes gobiernos de España, pero hay que criticar a los gobiernos de España que hayan sido tan incapaces de hacer lo justo
simplemente por posturas partidistas y el por qué dirán, cosa que es absolutamente ignominiosa, que no tiene el menor sentido, que no tiene ningún pase democrático, pero que lamentablemente las cosas parecen estar así, para que la memoria colectiva se establezca, que hay que recordarla un día y otro y otro y otro hasta que la verdad prevalezca y el bien acabe triunfando. En la avenida Marceau hay un palacete que es del PNV, que es del gobierno vasco. Y sin más, es que recasco, a Jurberobat, Pet y Gelpean.